La lluvia caía con fuerza sobre las calles destrozadas de Shanghái, mezclándose con el polvo de otro edificio demolido. La comandante Sarah Chen se agazapó detrás de una barrera de hormigón, observando las naves de patrulla flotar sobre sus cabezas como buitres de metal. Sus cascos brillaban con símbolos de una docena de mundos diferentes, cada uno representando a una especie que había votado por encadenar a la humanidad. 50 años habían pasado desde el día en que llegaron las naves. Sarah recordaba las historias que su abuela le contaba cuando aún vivía. Como el mundo entero había celebrado cuando llegaron las señales del espacio. Como la gente bailaba en las calles cuando las enormes naves descendieron de las nubes, transportando seres de toda la galaxia. El primer contacto, el mayor sueño de la humanidad hecho finalmente realidad. El sueño duró exactamente 3 meses. Sarah se tocó la cicatriz de su mejilla izquierda, un regalo de un ejecutor Krelj durante el levantamiento de Shanghái hace 15 años. Los Krelj eran criaturas enormes, construidas como tanques andantes, con antebrazos y una piel tan dura como el acero. Disfrutaban de su trabajo como guardias de prisión. Había aprendido a odiarlos específicamente, pero había aprendido a odiarlos a todos en general. Comandante, la patrulla se mueve hacia el este, susurró Marcus Webb detrás de ella. El exingeniero aeroespacial había perdido a su esposa e hija en las purgas. Ahora construía bombas en lugar de naves espaciales. Tenemos quizás 10 minutos. Sarah asintió y le hizo una señal al resto de su equipo. 12 combatientes, todo lo que quedaba de la célula 7 después del desastre del mes pasado. Se movieron entre los escombros como sombras, dirigiéndose hacia la antigua entrada del túnel del metro. Allá abajo, en la oscuridad bajo la ciudad muerta, habían encontrado algo. Algo que el Consejo se había esforzado mucho por borrar de la historia. El Consejo Galáctico. 847 especies que representaban a miles de mundos repartidos por el brazo espiral de la galaxia. Cuando la humanidad los conoció, el Consejo parecía muy sabio, muy avanzado, muy pacífico. Hablaban de unidad y cooperación, de unirse a la gran comunidad de seres pensantes. Los líderes de la Tierra habían estado ansiosos por firmar cada tratado, por aceptar cada condición, por demostrar que los humanos podían ser buenos ciudadanos galácticos. Luego vino el periodo de evaluación. Observadores del Consejo se esparcieron por la Tierra, estudiando la sociedad humana, la historia humana, la naturaleza humana. Asistieron a universidades y visitaron museos. Vieron películas y leyeron libros. Analizaron el arte humano y la guerra humana. Y lo que encontraron los aterrorizó. Los humanos eran impredecibles. Los humanos eran creativos de maneras que incomodaban al Consejo. Los humanos habían pasado de tribus primitivas a dividir el átomo en solo unos pocos miles de años. Los humanos casi se habían destruido a sí mismos una docena de veces, pero siempre encontraron una manera de sobrevivir. Los humanos no seguían los patrones que otras especies seguían. Los humanos rompían reglas que la galaxia consideraba fundamentales. El Consejo debatió durante semanas en su gran asamblea. Algunas especies argumentaron que a la humanidad se le debería dar una oportunidad. Los Bin, seres pacíficos que parecían altos y gentiles ciervos de ojos plateados, hablaron elocuentemente sobre el potencial humano. Habían caminado por calles humanas y hecho amigos humanos. Creían que los humanos podían aprender las costumbres galácticas, pero el miedo ganó el debate. Una por una, las especies votaron. Incluso los Bin al final emitieron su voto por la cuarentena. Sarah nunca olvidaría ver la transmisión, ver al embajador Bin de pie con lágrimas corriendo por su rostro mientras presionaba el botón con profundo pesar. Había dicho, por la seguridad de la galaxia. El voto fue unánime. 847 especies estuvieron de acuerdo. La Tierra sería puesta bajo custodia protectora por el bien de todos. Sarah se dejó caer por la entrada del túnel, sus botas chapoteando en el agua estancada de abajo. Los otros la siguieron rápidamente. Marcus encendió una antorcha química, proyectando sombras danzantes en las paredes del túnel. Se adentraron más, pasando los viejos torniquetes y los trenes destrozados, en dirección a la instalación que no debería existir. La ocupación había sido eficiente.
Ejecutores del Consejo de Especies Rotativas se turnaban para gestionar la población de la Tierra. A los humanos se les puso a trabajar en operaciones mineras, extrayendo elementos raros para la industria del Consejo. A los niños humanos los llevaban a centros de reeducación para aprender un comportamiento adecuado. La cultura humana fue sistemáticamente borrada y reemplazada por alternativas galácticas aprobadas. La resistencia fue recibida con bombardeos orbitales. Shanghái se había resistido. La ciudad había ardido durante 3 semanas. Sara tenía 17 años, escondida en sótanos mientras el cielo se convertía en fuego. Sus padres habían muerto en el primer ataque, su hermano en el segundo. Ella sobrevivió porque era lo suficientemente pequeña como para esconderse en lugares que los ejecutores no podían alcanzar. Aquí, dijo Marcus, deteniéndose ante una pared que parecía como todas las demás. Presionó su mano contra puntos específicos en secuencia. Algo hizo clic en las profundidades del hormigón. Una sección de la pared se deslizó, revelando un pasaje que descendía aún más en la oscuridad. Esta instalación había sido construida en secreto durante los últimos días de libertad. Los científicos y líderes militares de la Tierra sabían que la votación se acercaba. Habían visto el miedo en los ojos del Consejo. En las últimas semanas antes de que llegaran los ejecutores, trabajando día y noche, habían creado escondites por todo el planeta, lugares donde el conocimiento humano pudiera sobrevivir, lugares donde las armas pudieran esperar. El pasaje se abría a una enorme cámara subterránea. Las luces de emergencia parpadearon, revelando filas de equipos cubiertos con láminas protectoras. Sara sintió que se le cortaba la respiración. Habían oído rumores de lugares como este, pero encontrar uno intacto era más de lo que esperaban. «Santo Dios», susurró Marcus, avanzando como un hombre en un sueño. Retiró una lona, revelando una estación de trabajo cubierta de diagramas técnicos. Estos son esquemas de motores de salto, pero no son diseños del Consejo. Son innovaciones humanas. Sara se movió hacia otra estación. Diseños de armas, planos de naves, estrategias de batalla y algo más. Una gruesa carpeta marcada con una sola palabra: Prometeo. La abrió con cuidado. La primera página contenía un mensaje escrito con la caligrafía de su abuela. La abuela de Sara había sido coronel en lo que quedaba del ejército de la Tierra. Había desaparecido el día antes de que aterrizaran los ejecutores. El mensaje era simple: a quien encuentre esto, sabíamos que perderíamos. Sabíamos que nos lo quitarían todo, pero también sabíamos que los humanos no permanecen derrotados. En esta instalación y en otras 19 como esta, hemos preservado el conocimiento que temen, la creatividad que querían suprimir, el espíritu de lucha que intentaron quebrar. Cuando estéis listos, cuando llegue el momento, usad estas herramientas. Mostradles por qué tenían razón al temernos. Mostradles que esclavizar a la humanidad fue su mayor error. Sara sintió lágrimas en sus mejillas. Tocó la página, conectando a través de 50 años con una abuela que apenas recordaba. «Te hemos encontrado», susurró. «Estamos listos. Comandante, tiene que ver esto», llamó uno de sus combatientes desde el otro lado de la cámara. Estaba frente a una consola de comunicaciones que de alguna manera todavía tenía energía. Una luz parpadeaba constantemente en su superficie. Marcus llegó primero a la consola, su mente de ingeniero ya procesando lo que veía. Este es un receptor de espacio profundo. Ha estado recogiendo una señal durante, revisó los registros, 32 años. Grabación automática en bucle. Reprodúcela, ordenó Sara. La estática llenó la cámara. Luego una voz, humana y clara. Habla el capitán James Rodríguez de la nave colonial Defiance, transmitiendo a la Tierra. Hemos establecido con éxito un asentamiento en el brazo de Perseo. Coordenadas adjuntas. Somos 40.000 almas viviendo libres bajo un cielo abierto. Detectamos la ocupación del Consejo a través de sensores de largo alcance. Lloramos por nuestro mundo natal, pero hemos sobrevivido. Hemos prosperado. Hemos construido algo nuevo, algo que no pueden tocar. Tierra, si oyes esto, sabe que la humanidad perdura. El fuego aún arde.
Esperamos el día en que os unáis a nosotros. Esperamos el día en que regresemos juntos. Defiance, fuera. La cámara quedó en silencio. Sara miró a su equipo, vio la misma expresión en cada rostro. Esperanza. Esperanza real por primera vez en sus vidas. Hay más, dijo Marcus, con la voz temblorosa. La señal incluye datos técnicos, especificaciones de motores FTL, sistemas de armas, tecnologías defensivas. Han estado desarrollándose de forma independiente durante 200 años. Comandante, están más avanzados que el Consejo. Sara se movió hacia el centro de la cámara, observando los recursos que los rodeaban. Armas, naves, conocimiento y ahora un destino, un lugar donde la humanidad todavía vivía libre. Sobre ellos, a través de cientos de metros de tierra y hormigón, las naves del Consejo patrullaban. 16 especies compartían actualmente el deber de ocupación en la Tierra. Los Krelj con su brutal eficiencia, los Stick con su frío cálculo, los mórfidos que podían cambiar de forma e infiltrarse en grupos humanos, y docenas más, cada uno tomando su turno, cada uno imponiendo la voluntad de la galaxia. Pensaban que los humanos estaban rotos. Pensaban que 50 años de cadenas habían aplastado el espíritu que hacía peligrosa a la humanidad. Marcus, ¿cuánto tiempo para poner este equipo en funcionamiento?, preguntó Sara. Los sistemas de armas, tal vez una semana. Las naves. Se movió para examinar las naves cubiertas en el extremo de la cámara. No están terminadas. Son prototipos. Pero con los datos de la Defiance, con lo que han aprendido, sus ojos se abrieron de par en par. Comandante, creo que puedo hacerlo. 3 meses, tal vez 4. Tienes 2, dijo Sara. Empieza inmediatamente. Llama a quien necesites de las otras células. ¿Qué va a hacer usted?, preguntó Marcus. Sara miró la carpeta de Prometeo. Voy a leer todo lo que hay aquí y luego voy a enviar un mensaje a cada célula de resistencia en la Tierra. El Consejo cree que ha ganado. Creen que la humanidad ha aceptado su lugar. Están equivocados. Caminó hacia la consola de comunicaciones, mirando la luz parpadeante que había estado esperando décadas a que alguien la encontrara. La Defiance estaba ahí fuera. Humanos viviendo libres, construyendo, creando, desarrollándose sin la correa del Consejo. Votaron por nuestra esclavitud, dijo Sara en voz baja. Todas y cada una de las especies, incluso las que lloraron mientras lo hacían, todas estuvieron de acuerdo en que la humanidad era demasiado peligrosa para ser libre. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Somos peligrosos. Somos lo más peligroso que han encontrado jamás. Se volvió para mirar a su equipo, viendo a combatientes que lo habían perdido todo, que habían vivido toda su vida bajo ocupación, a quienes se les había dicho desde la infancia que la resistencia era inútil. Vamos a demostrarles que tienen razón, dijo Sara. Vamos a mostrarles exactamente lo que sucede cuando encadenas a la especie más creativa, más obstinada y más impredecible de la galaxia. Vamos a mostrarles que hay consecuencias para los votos unánimes. Marcus sonrió, la primera sonrisa real que Sara le había visto en años. ¿Cuál es el plan, comandante? Sara abrió la carpeta de Prometeo, leyendo las estrategias detalladas que la generación de su abuela había preparado. Planes para la guerra de guerrillas, planes de sabotaje, planes para capturar naves del Consejo, planes para romper el bloqueo orbital, planes para llevar la lucha más allá de la atmósfera de la Tierra. Vamos a escapar, dijo Sara. Vamos a llegar a la Defiance. Vamos a unirnos con nuestros hermanos y hermanas libres. Y luego vamos a volver, no como esclavos pidiendo clemencia, sino como guerreros exigiendo justicia. Levantó la vista hacia el techo, imaginando las naves de arriba, los ejecutores que se creían a salvo. El Consejo que creía que la humanidad estaba contenida. Apoyaron nuestra esclavitud, dijo Sara. Ahora van a enfrentar nuestra venganza. Y cuando terminemos, los cielos arderán. El equipo permaneció en silencio por un momento, el peso de la decisión asentándose sobre ellos. Luego, uno por uno, asintieron. Habían vivido como prisioneros toda su vida. Mejor morir como combatientes libres que sobrevivir como esclavos.
Sara comenzó a distribuir tareas. Tenían 2 meses para prepararse. 2 meses para convertir estos recursos ocultos en armas funcionales. 2 meses antes de que la humanidad le recordara a la galaxia por qué 847 especies habían tenido miedo. La lluvia seguía cayendo sobre las ruinas de Sangai. Pero abajo, en la oscuridad, se había encendido un fuego. Y como todos los fuegos que la humanidad había encendido, este se extendería. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento bajo Sangai. Sara Chen estaba en lo que una vez fue una sala de conferencias en Ginebra, ahora solo otro espacio roto en otra ciudad muerta. Los mapas cubrían las paredes, marcados con ubicaciones en toda la Tierra donde podrían estar ocultas instalaciones similares. Su red había crecido. 17 células de resistencia ahora trabajaban juntas, compartiendo información por primera vez en años. Los Krell están ejecutando prisioneros en Bombay, informó Kenji Tanaka, líder de la célula 3. Su rostro apareció en un proyector holográfico recuperado. 20 civiles por cada ejecutor que matamos el mes pasado. Sara sintió que se le tensaba la mandíbula. Los Krell afirmaban ser guerreros honorables. Seguían códigos estrictos sobre el combate y la dignidad. Pero esos códigos aparentemente no se aplicaban al tratar con humanos. Los humanos no eran considerados oponentes dignos. Los humanos eran solo problemas que gestionar. ¿Están seguras las células de Bombay?, preguntó Sara. Bajo tierra. Pero están furiosos, comandante. Quieren contraatacar. Diles que esperen. Tenemos algo más grande planeado. La proyección parpadeó y se apagó. La energía era poco fiable incluso en sus bases ocultas. El Consejo extraía los recursos de la Tierra pero no mantenía la infraestructura. ¿Por qué lo harían? Los humanos eran ocupantes temporales que se preparaban para la reubicación. Esa era la política oficial. En la práctica, significaba una extinción lenta. Marcus Webb entró en la habitación, cubierto de grasa y con una tableta de datos. Apenas había dormido desde que encontraron la instalación. Tengo buenas noticias y noticias complicadas, dijo, dejándose caer en una silla. Empieza por las buenas, dijo Sara. Los sistemas de armas están operativos. Tenemos rifles de plasma, cargas PEM y algo llamado disruptor neural que no entiendo del todo, pero que definitivamente funciona. Lo probé en drones del Consejo capturados. Los derriba como piedras. ¿Y las noticias complicadas? Marcus mostró un esquema en su tableta. Las naves son más avanzadas de lo que pensaba. Quienquiera que las diseñó estaba pensando décadas por delante, pero no están terminadas. El blindaje del casco está incompleto. Los sistemas de armas son prototipos y los motores. Sacudió la cabeza. Los motores son brillantes y demenciales al mismo tiempo. Explícate, dijo Sara, acercándose para estudiar la pantalla. Las naves del Consejo usan portales de salto. Abren un agujero en el espacio en puntos específicos, viajan a través de una dimensión diferente y aparecen en otro lugar. Es rápido pero limitado. Solo puede saltar donde hay un portal. El Consejo controla todos los portales, así que controlan todo el movimiento. Sara asintió. Sabía esto. Los portales eran como el Consejo mantenía el poder. Ninguna especie podía moverse por su territorio sin permiso. Estos motores humanos no usan portales, continuó Marcus. Crean sus propios túneles a través del espacio. FTL independiente. Puede saltar desde cualquier lugar a cualquier lugar. Sin necesidad de infraestructura. Sin necesidad de permiso. Sara sintió que su pulso se aceleraba. Eso era lo que temía el Consejo. Verdadera libertad de movimiento. Exactamente. Pero aquí está el problema. Los prototipos nunca fueron probados. Las matemáticas parecen correctas y los datos de la Defiance prueban que la teoría funciona, pero construirlos de verdad. Marcus se frotó los ojos. Necesitamos piezas que no tenemos. Materiales exóticos que ya no están en la Tierra. El Consejo despojó el planeta por completo. ¿Dónde los conseguimos?, preguntó Sara. Marcus sonrió con cansancio. Del Consejo. Sus naves están llenas de exactamente lo que necesitamos. Solo tenemos que tomarlas.
Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la instalación. Luces rojas parpadearon. Su equipo se apresuró a tomar posiciones defensivas, las armas apareciendo en manos entrenadas. «Informe», gritó Sara. Múltiples señales entrantes, anunció Elena Rodríguez, su operadora de sensores. Naves del Consejo, especies mixtas. 20 naves entrando en la atmósfera, dirigiéndose directamente hacia nosotros. La sangre de Sara se heló. Los habían encontrado. De alguna manera, después de todas sus precauciones, el Consejo había localizado su base. Todos fuera. Usad los túneles de escape. Moveos. Sara agarró la carpeta de Prometeo y la tableta de Marcus. Marcus ya estaba borrando los sistemas informáticos, destruyendo pruebas. La base estalló en un caos controlado. 50 combatientes huyeron a través de 6 sistemas de túneles diferentes, llevando el equipo que podían, abandonando el resto. Sara oyó el zumbido de las armas de plasma arriba. Mientras las naves del Consejo comenzaban su ataque, corrió por los túneles con Marcus y Elena, en dirección este hacia una casa segura cerca del lago. Detrás de ellos, las paredes temblaban con los impactos. El Consejo era minucioso. Lo destruirían todo. ¿Cómo nos encontraron?, jadeó Marcus mientras corrían. Un traidor o vigilancia que pasamos por alto, dijo Sara. No importa ahora. Nos adaptamos. Emergieron a 3 kilómetros de la base, en el sótano de un hospital derrumbado. A través de ventanas rotas, vieron las naves del Consejo sobrevolando la instalación de Ginebra, vertiendo fuego sobre la tierra. Los rayos de plasma convirtieron la piedra en vidrio. Las armas cinéticas agrietaron la roca madre. El mensaje era claro: resiste y muere. Comandante, recibiendo señales de las otras células, dijo Elena, revisando su comunicador portátil. Todos salieron. Perdimos algo de equipo, pero ninguna persona. Sara asintió, obligándose a pensar más allá de la ira. Habían escapado, pero el Consejo ahora sabía de la resistencia. La ocupación aumentaría. Las represalias serían brutales. ¿Dónde está la instalación de respaldo más cercana?, le preguntó a Marcus. Él revisó su tableta, mostrando el mapa que habían estado compilando. Suiza solía tener extensos búnkeres militares. Si el ejército de la Tierra siguió el mismo patrón que en Shanghái, debería haber otro alijo en los Alpes. Quizás a 3 días de viaje si evitamos las patrullas. Entonces ahí es donde vamos, dijo Sara. Elena, dile a las células que se dispersen. Solo operaciones independientes. Ninguna comunicación a menos que sea una emergencia. Nos reuniremos en 30 días en las coordenadas de repliegue. Mientras su equipo se dispersaba entre las ruinas de Ginebra, Sara se permitió una última mirada al humo que se elevaba de su base destruida. El Consejo pensaba que esto era una victoria. Pensaban que destruir un escondite rompería la resistencia. No entendían a los humanos en absoluto. El viaje a los Alpes duró 5 días, no 3. Las patrullas del Consejo habían aumentado en toda Europa. 2 veces tuvieron que esconderse mientras los exploradores mórfidos pasaban por encima, sus cuerpos cambiantes fluyendo como líquido mientras buscaban. Una vez casi se toparon con un puesto de control Krell, evitándolo solo porque los sensores de Elena detectaron las firmas de energía. Viajaron a través de bosques muertos y pueblos vacíos. La tierra había sido hermosa una vez, le había contado su abuela. Verde y viva. Ahora estaba gris y moribunda. Las operaciones de extracción del Consejo no incluían la restauración ambiental. La entrada al búnker estaba oculta en una presa derrumbada, accesible solo a través de pasajes submarinos. Marcus tuvo que modificar su equipo de respiración con piezas recuperadas, pero lo lograron. El túnel conducía a las profundidades de la montaña, terminando en una puerta blindada que requería un código. Sara probó el número de servicio de su abuela. Nada. Probó la fecha de la llegada del Consejo. Nada. Luego, por instinto, probó las coordenadas de la señal de la Defiance. La puerta se abrió. Dentro había una instalación más grande que la de Shanghái. El equipo se extendía en la oscuridad. Fila tras fila de tecnología almacenada,
Pero más que eso, había gente. 30 hombres y mujeres emergieron de las sombras, con las armas en alto, con aspecto medio muerto de hambre y totalmente peligroso. «Identifíquense», exigió un anciano con el rostro lleno de cicatrices y porte militar. «Comandante Sarah Chen, célula de resistencia 7. Ellos son Marcus Webb y Elena Rodríguez». El anciano bajó su arma. «Chen, ¿alguna relación con la coronel Patricia Chen?» Sarah sintió que se le oprimía la garganta. «Mi abuela». «Entonces estáis en el lugar correcto. Soy el general Thomas Stone. Serví con tu abuela». Hizo un gesto hacia la instalación. «Hemos estado esperando 50 años a que alguien nos encontrara». Sarah se quedó mirando. «¿Habéis estado aquí abajo desde que comenzó la ocupación?» «Algunos de nosotros. Otros vinieron después, en turnos. Tu abuela estableció un protocolo. Alguien tenía que proteger estas instalaciones, mantenerlas operativas. Nos ofrecimos voluntarios para ser enterrados vivos para que la humanidad tuviera una oportunidad de luchar algún día». El general Stone los guió más adentro del búnker. Sarah vio jardines hidropónicos, sistemas de reciclaje de agua, incluso una pequeña zona de viviendas. Esta gente había construido toda una sociedad subterránea, aislada de la superficie, sobreviviendo con la esperanza. «Vuestro momento es interesante», dijo Stone. «Hace 2 días, interceptamos comunicaciones del Consejo. Están entrando en pánico por algo. Aumento de la presencia militar, sesiones de emergencia del Consejo, alertas clasificadas. Encontraron nuestra base en Ginebra», dijo Sarah. «Es más que eso. Las conversaciones sugieren que han detectado algo en el espacio profundo. Algo que se acerca al territorio del Consejo». Stone sonrió sombríamente. «Creo que vuestro mensaje a la Defiance fue recibido». Sarah sintió una oleada de esperanza. «¿Vienen?» «No, pero enviaron algo. Una sonda, quizás, o una nave exploradora. El Consejo está aterrorizado. Han mantenido a la Defiance en secreto del resto de la galaxia. Si otras especies se enteran de que los humanos han estado prosperando de forma independiente, construyendo tecnología avanzada sin la supervisión del Consejo, se harán preguntas. Preguntas incómodas sobre por qué era necesario esclavizar a la Tierra». Marcus ya estaba examinando el equipo. «General, estas naves están completas. ¿Por qué no las usaron?» «¿Usarlas para qué? 30 personas no pueden liberar un planeta. Necesitábamos que alguien nos encontrara. Alguien con una red, alguien que pudiera coordinar una resistencia real». Stone miró a Sarah. «Necesitábamos a una Chen». Durante la semana siguiente, Sarah aprendió el verdadero alcance de lo que la generación de su abuela había construido. 20 instalaciones en toda la Tierra, cada una con armas, naves y tecnología. Cada una custodiada por voluntarios que habían sacrificado todo para mantenerlas ocultas. Los protocolos de Prometeo no eran solo planes de batalla. Eran una estrategia completa para liberarse y contraatacar. «La clave es la acción simultánea», explicó el general Stone, mostrando a Sarah mapas tácticos. «El Consejo tiene 400 naves en la red de defensa orbital de la Tierra. No podemos luchar contra ellos directamente, pero podemos robar naves de las instalaciones de aterrizaje. Podemos sabotear las comunicaciones. Podemos crear caos en múltiples continentes a la vez». «¿Y entonces?», preguntó Sarah. «Entonces huimos, rompemos el bloqueo, llegamos a la Defiance, unimos nuestras fuerzas». La expresión de Stone se endureció. «Y entonces le mostramos al Consejo lo que sucede cuando subestimas a la humanidad». Marcus había integrado los datos técnicos de la Defiance con las naves prototipo. «Funciona», dijo emocionado. «Con sus mejoras en nuestros diseños, podemos construir motores FTL funcionales, independientes de los portales del Consejo. Nunca nos verán venir». Elena mostró interceptaciones de comunicaciones. «El Consejo se está dividiendo. Algunas especies están cuestionando la ocupación de la Tierra. Los Bin han estado hablando abiertamente sobre justicia y derechos. Otras especies están redoblando la apuesta, pidiendo controles más estrictos». Sarah recordó al embajador Bin,
llorando mientras votaba por la esclavitud de la humanidad. Su arrepentimiento no nos libera. Su culpa no alimenta a nuestros hijos. De acuerdo, dijo Stone. Pero la división en el consejo nos ayuda. Cuando están ocupados discutiendo entre ellos, no nos vigilan tan de cerca. Sara estudió los mapas, el equipo, los planes. Todo estaba aquí, las herramientas para la liberación. Pero la liberación tenía un coste. Miró al general Stone y a los otros que habían pasado 50 años bajo tierra. Pensó en los combatientes de sus células, personas que solo habían conocido la ocupación. Consideró a la Defiance, humanos que habían escapado pero vivían sabiendo que la tierra sufría. ¿Y las represalias?, preguntó en voz baja. Cuando escapemos, el Consejo castigará a los que queden atrás. Sí, dijo Stone simplemente. Por eso nos llevamos a tanta gente como podemos. Las naves pueden albergar a 200.000 si las apretamos. No a todos, pero suficientes. ¿Suficientes para preservar a la humanidad? ¿Suficientes para construir un ejército? ¿200.000 de 3.000 millones? Sara se sintió mal. Pero, ¿qué otra opción tenían? ¿Permanecer esclavizados y morir lentamente o arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad? ¿Cuánto tiempo para prepararse?, preguntó ella. Si activamos las 20 instalaciones, coordinamos todas las células de resistencia, almacenamos suministros y modificamos las naves para capacidad de pasajeros, Stone calculó. 2 meses, tal vez 3. Tenéis 2, dijo Sara. Empezad ahora. Stone asintió y comenzó a dar órdenes a su gente. El búnker cobró vida con actividad. 50 años de espera habían terminado. El arsenal olvidado estaba a punto de ser recordado. Sara salió de la instalación, subiendo a un mirador de la montaña desde donde podía ver el cielo gris. Las naves del Consejo flotaban como nubes. Recordatorios eternos de las cadenas de la Tierra. Estamos llegando, le susurró a la Defiance, en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas. Aguantad. La humanidad recuerda cómo luchar. Detrás de ella, en las profundidades de la montaña, los motores comenzaron a despertar. La noche antes de la Operación Éxodo, Sara Chen no podía dormir. Estaba en el centro de mando, en las profundidades de los Alpes, viendo los informes de estado desplazarse por docenas de pantallas. 20 instalaciones ahora en línea, 47 células de resistencia coordinadas, 178 naves capturadas o modificadas listas para el lanzamiento. 193.000 personas listas para evacuar. No había suficientes naves. Demasiada gente. Habían tomado las decisiones más difíciles, priorizando a los niños, trabajadores cualificados, combatientes. Aún así, millones se quedarían atrás, millones que enfrentarían las represalias del Consejo. ¿Dudando?, preguntó el general Stone, uniéndose a ella en la oscuridad. Preguntándome si estamos tomando la decisión correcta. No lo estamos haciendo, dijo Stone sin rodeos. No hay una elección correcta. Si nos quedamos, morimos lentamente. Si huimos, morimos luchando. Al menos luchar significa que morimos libres. Sara tocó la consola, sintiendo la leve vibración de la energía que recorría la instalación. En algún lugar arriba, las naves del Consejo mantenían su eterna patrulla, confiadas en su control. No tenían idea de lo que se avecinaba. Todas las células informan que están listas, anunció Elena desde su estación. Los Krell rotan turnos al amanecer. El transporte de los Stick llega a la instalación de aterrizaje de Shanghái en 6 horas. La red de vigilancia mórfida tiene una ventana de mantenimiento programada a las 4. Todo tenía que suceder a la vez. La fuerza del Consejo era su coordinación entre cientos de especies, pero esa coordinación requería redes de comunicación, cadenas de suministro y horarios predecibles. Los humanos habían pasado 2 meses mapeando cada patrón, cada debilidad, cada momento en que la máquina de la ocupación era vulnerable. Marcus entró en el centro de mando, con aspecto agotado pero decidido. Última revisión de equipo completada. Todas las naves tienen motores FTL funcionales. No son elegantes, pero funcionarán una vez.
Una vez es todo lo que necesitamos, dijo Sara. Descansa un poco. Mañana todo cambia. El río sin humor. Descansar, claro. Porque solo estamos planeando un día agradable y relajante de robar naves de guerra y romper un bloqueo orbital. Marcus, dijo Sara en voz baja. Gracias por todo. Él la miró a los ojos. No me des las gracias todavía. Dámelas si sobrevivimos. Las horas pasaron lentamente. Sara revisó el plan por 100ª vez. Fase 1. Ataques simultáneos a las instalaciones de aterrizaje en toda la Tierra. Capturar naves del Consejo antes de que pudieran despegar. Fase 2. Levantamiento global para cubrir la evacuación, alejar a las fuerzas del Consejo de los sitios de lanzamiento. Fase 3. Romper la órbita a través de los puntos más débiles del bloqueo. Fase 4. Saltar a las coordenadas de la Defiance y rezar para que los motores no destrocen las naves. Tantas cosas podían salir mal. Probablemente saldrían mal. Pero los humanos habían aprendido algo durante 50 años de ocupación. La perfección era imposible. La supervivencia requería aceptar el caos y adaptarse más rápido que tu enemigo. A las 4, Sara dio la orden. En toda la Tierra, en 20 lugares simultáneamente, los combatientes de la resistencia emergieron de sus escondites. Atacaron rápido y con fuerza, golpeando las instalaciones del Consejo con todo lo que tenían. 50 años de ira se desataron en una violencia concentrada. En Shanghái, la célula 7 asaltó la instalación de aterrizaje donde acababa de llegar un transporte de los Stick. Los Stick eran seres insectoides con múltiples extremidades y ojos compuestos. Eran eficientes, calculadores y completamente desprevenidos para humanos con rifles de plasma y disruptores neurales. «Vamos, vamos, vamos», gritó Sara, liderando la carga. Sus combatientes irrumpieron por las puertas de la instalación, abrumando a los guardias por pura ferocidad. Los Stick intentaron organizar una defensa, pero los humanos no luchaban como las especies del Consejo. Los humanos no seguían tácticas esperadas. Venían desde ángulos inesperados, usaban el entorno y luchaban con una desesperación que los hacía aterradores. La nave de transporte era enorme, diseñada para llevar miles de toneladas de recursos extraídos fuera del planeta. Ahora llevaría humanos en su lugar. Marcus y su equipo de ingenieros invadieron la nave, anulando sus sistemas, tomando el control. Nave asegurada, informó Marcus por el comunicador. Cargando pasajeros ahora. Civiles salían de túneles ocultos, llevando lo que podían. Niños, ancianos, heridos. Los combatientes de Sara formaron un perímetro, conteniendo a los refuerzos del Consejo. El fuego de plasma iluminó el cielo del amanecer. «Comandante, tenemos Krell en camino», advirtió Elena. Escuadrón de combate completo a 2 minutos. Los Krell eran los ejecutores favoritos del Consejo para situaciones como esta. Enormes, blindados, casi imparables. Cada uno valía 10 combatientes humanos en combate directo. Retirada a posiciones secundarias, ordenó Sara. Usad las cargas. Su equipo se retiró detrás de defensas preparadas. Cuando los Krell llegaron, confiados en su superioridad, cayeron en una trampa. Explosiones destrozaron la instalación. Edificios se derrumbaron. Cargas PEM desactivaron sus armaduras. Y entonces los humanos los invadieron, atacando con una coordinación que los Krell no esperaban. No fue limpio. Sara perdió 12 combatientes en 5 minutos. Pero los Krell perdieron 4 guerreros, y para el Consejo, esas eran pérdidas inaceptables. Se retiraron para reagruparse. «El transporte está lleno», gritó Marcus. 20.000 a bordo. Es lenta pero apta para el espacio. Ponla en el aire, ordenó Sara. Cubriremos vuestro lanzamiento. Escenas similares se desarrollaron por todo el planeta. En Bombay, la célula 3 capturó una nave de vigilancia mórfida. En Lagos, los combatientes se apoderaron de un transporte de armas. En Río, Buenos Aires, Moscú, Tokio, Sydney. La humanidad atacó en todas partes a la vez, abrumando la ocupación por pura audacia. La respuesta del Consejo fue inmediata y masiva.
Las plataformas de defensa orbital se activaron. Naves en todo el sistema solar recibieron llamadas de emergencia. 400 naves comenzaron a converger en la Tierra. Pero el Consejo cometió un error. Pensaron como una civilización que había pasado milenios siguiendo reglas. Asumieron que los humanos se retirarían, se dispersarían, intentarían esconder sus naves capturadas. En cambio, cada nave capturada despegó directamente hacia la órbita. Sara estaba en el puente del transporte de los Stick mientras ascendía por la atmósfera. A través de los visores, vio docenas de otras naves elevándose desde la superficie de la Tierra, cada una llevando a miles de humanos desesperados. Bloqueo del Consejo formándose adelante, informó Elena. 300 naves en formación defensiva. Exigen que nos rindamos. Sara activó el sistema de transmisión, enviando su mensaje a cada nave del Consejo y a cada mundo del Consejo al alcance. Su voz era firme, fría y absolutamente segura. Habla la comandante Sara Chen de la Tierra. Hace 50 años, 847 especies votaron para esclavizar a la humanidad. Dijisteis que éramos demasiado peligrosos para ser libres. Teníais razón. Somos peligrosos. Somos peligrosos porque sobrevivimos. Somos peligrosos porque luchamos. Y somos peligrosos porque nunca olvidamos quién nos hizo daño. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. A su alrededor, los miembros de la tripulación esperaban en tenso silencio. Nos vamos de la Tierra hoy. Podéis intentar detenernos. Muchos de nosotros moriremos, pero algunos lograremos pasar. Y cuando lo hagamos, no nos esconderemos. Vamos a prosperar. Vamos a construir. Vamos a convertirnos exactamente en lo que temíais. Y luego volveremos. No por conquista, por justicia, por rendición de cuentas, por venganza. Sara cortó la transmisión y se volvió hacia Marcus. Todas las naves, aceleración máxima. Romped el bloqueo. Lo que siguió fue el caos. 178 naves humanas, la mayoría apenas aptas para el espacio, cargaron contra un bloqueo del Consejo de 300 naves de guerra avanzadas. Según todo cálculo táctico, debería haber sido una masacre. Pero los humanos tenían ventajas que el Consejo no entendía. Los humanos estaban dispuestos a morir. Los humanos no valoraban sus naves. Los humanos luchaban sucio. La primera nave humana que pasó no intentaba sobrevivir. Era un misil cargado con todos los explosivos que la resistencia pudo construir. Embestió directamente contra el centro de la formación del Consejo. La explosión destrozó una docena de naves. Mientras el Consejo se tambaleaba, más naves humanas se abrieron paso por la brecha. No lucharon uno a uno. Invadieron múltiples naves, centrándose en objetivos únicos. Usaron ataques kamikaze, armas de proximidad, tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Concentrad el fuego en las naves de mando, ordenó Sara. Haced que pierdan el liderazgo. Haced los objetivos. Las naves de guerra del Consejo eran avanzadas, pero estaban diseñadas para el combate organizado entre militares profesionales. No estaban diseñadas para peleas a cuchillo con oponentes a los que no les importaba la supervivencia. El transporte de Sara sufrió graves daños. Brechas en el casco en 3 secciones. Motores al 60%. La mitad de las armas fuera de línea, pero siguieron avanzando, luchando a través del bloqueo metro a metro sangriento. Comandante, nos estamos separando, gritó Elena. 30 naves han logrado pasar. Están despejando la zona de combate. Diles que salten tan pronto como estén despejados. Que no esperen a los demás. Alrededor de la nave de Sara, las naves humanas morían. Los Krelj destruyeron un transporte que llevaba a 18.000 personas. Los Stick inutilizaron una nave de ingeniería. Un crucero mórfido cazó cápsulas de evacuación que huían. Pero más naves lograban pasar. El bloqueo del Consejo estaba diseñado para contener, no para luchar contra un enemigo que trataba la destrucción como una táctica. Por cada nave humana destruida, 2 más se deslizaban. Hemos pasado, gritó Marcus. Hemos atravesado el bloqueo. La nave de Sara salió disparada de la zona de combate,
herida pero viva. Detrás de ellos, la Tierra colgaba en el espacio, hermosa y rota. A su alrededor, otras 50 naves humanas se aceleraban alejándose de la batalla. Motores de salto cargando, informó Elena. Coordenadas fijadas en la señal de la Defiance. El motor estará listo en 2 minutos. Esos fueron los 2 minutos más largos de la vida de Sara. El Consejo los perseguía, disparando armas de largo alcance. 3 naves humanas más murieron en esos momentos finales. Entonces los motores se activaron. La realidad se distorsionó. La nave se sacudió al perforar el propio espacio, creando un túnel a través de dimensiones que no deberían existir. La última visión de Sara de la Tierra fue fuego en el cielo y naves que aún luchaban, aún morían, aún ganaban tiempo para los que escaparon. El salto se sintió como caer y volar simultáneamente. Las estrellas se estiraron en líneas. La física se convirtió en sugerencias. El estómago de Sara intentó revolverse. Luego, habían pasado. La nave volvió al espacio normal a años luz de la Tierra. Los sensores mostraron otras naves emergiendo a su alrededor. 20, 30, 40 naves. Más llegando cada minuto. Recuento final, ordenó Sara, con la voz quebrada. Elena trabajó en su consola, con el rostro pálido. 62 naves lo lograron. Las otras, no pudo terminar. Sara hizo los cálculos en su cabeza. 62 naves de 178. Quizás 90.000 personas salvadas. Millones dejados atrás. ¿Estamos solos?, preguntó. Escaneando, dijo Marcus. Luego su rostro se iluminó. Comandante, estoy detectando enormes estructuras artificiales, astilleros, hábitats, plataformas de defensa. Es la Defiance. Han construido toda una civilización aquí. En la pantalla de visualización, apareció un planeta azul. Más pequeño que la Tierra, pero cubierto de océanos y continentes verdes. Orbitándolo había cientos de estructuras. Evidencia de 2 siglos de desarrollo humano sin las cadenas del Consejo. Llegó una transmisión. Naves que se aproximan. Habla el coordinador de defensa James Chen de Nueva Defiance. Os hemos estado esperando durante mucho tiempo. Bienvenidos a casa, Tierra. Bienvenidos al espacio libre. Sara sintió lágrimas en su rostro. James Chen, el hermano de su abuela, familia que nunca supo que existía. Nueva Defiance, habla la comandante Sara Chen. Necesitamos reparaciones, asistencia médica y, miró a su tripulación exhausta y traumatizada. Necesitamos saber que no sacrificamos todo por nada. Sacrificasteis todo por la libertad, fue la respuesta. Ahora descended, descansad, sanad, y luego os mostraremos lo que la humanidad ha construido mientras el Consejo no miraba. Esclavizaron la Tierra, pero nunca nos encontraron. Y juntos, vamos a hacer que se arrepientan de ambas cosas. La nave de Sara cojeó hacia el planeta, rodeada de supervivientes que habían pagado un precio imposible por escapar. Detrás de ellos, a una distancia insondable, la Tierra sufría las consecuencias de su rebelión. Pero adelante, la humanidad esperaba, libre, fuerte y lista para convertir a los cazados en cazadores. El Consejo había apoyado la esclavitud de la Tierra. Ahora, la venganza de la Tierra apenas comenzaba, y los cielos arderían. Nueva Defiance era todo lo que la Tierra había olvidado como ser. Sara estaba en la cubierta de observación de la estación orbital, viendo las nubes pasar sobre océanos azules abajo. Bosques reales cubrían los continentes. Ciudades reales brillaban en la noche. Los humanos vivían aquí sin cadenas, sin miedo, sin naves del Consejo oscureciendo el cielo. Habían pasado 2 semanas desde el escape. 2 semanas de tratamiento médico, informes y ajuste a la libertad. Sara todavía se despertaba esperando ver cielos grises y ejecutores patrullando. En cambio, veía un mundo que la humanidad había construido sola. Impresionante, ¿verdad? James Chen se unió a ella en el visor. Ahora era viejo, de unos 90 años, pero sus ojos llevaban el mismo fuego que Sara recordaba de las fotos de su abuela. A mi hermana le habría encantado ver esto.
Patricia siempre creyó que los humanos encontrarían una manera. Ella nos preparó, dijo Sara en voz baja. Sin sus instalaciones, todavía seríamos prisioneros. Pero las usasteis. Eso requiere coraje. James señaló el planeta de abajo. Hemos construido una buena vida aquí. 40 millones de personas ahora, repartidas en 3 planetas y 2 docenas de estaciones. Tenemos tecnología que el Consejo nunca compartió con la Tierra. Tenemos naves, armas, infraestructura, pero también hemos perdido algo. ¿Qué? Preguntó Sara. La ira. Hemos vivido libres tanto tiempo que olvidamos cómo se sienten las cadenas. Pero tú, la miró con respeto. Tú y tu gente, lo recordáis, y eso os hace peligrosos de maneras que hemos olvidado. Sara se encontró con su mirada. Bien. Necesitamos ser peligrosos. El Consejo cree que ganó. Están ejecutando a miles de humanos en la Tierra en este momento. Castigo por nuestro escape. Mientras nos escondemos aquí, seguros y cómodos, nuestra gente está muriendo. Por eso el Consejo votó por una sesión de emergencia general, dijo James. Todas las especies, las 847, se reunirán para decidir el destino de la Tierra. Algunos quieren genocidio, otros quieren misericordia. La mayoría quiere que este problema desaparezca. ¿Cuándo? Preguntó Sara. 3 meses. Su burocracia se mueve lentamente. James sonrió sombríamente. Lo que nos da tiempo para asegurarnos de que el problema no desaparezca. Se extienda. En las semanas siguientes, Sara aprendió el alcance total de lo que Nueva Defiance había logrado. Su tecnología FTL estaba décadas por delante de los estándares del Consejo. Sus armas eran más eficientes. Sus naves eran más rápidas, más resistentes y no dependían de portales de salto. Pero más que tecnología, tenían conocimiento. 2 siglos observando al Consejo desde fuera, estudiando sus rutas comerciales, sus movimientos militares, su política. La Defiance se había estado preparando para este momento desde que detectaron la ocupación de la Tierra. No podíamos ayudar antes, explicó la almirante Victoria Stone, nieta del general Stone y comandante de la flota de la Defiance. Teníamos 40 millones de personas. Ellos tienen billones. La confrontación directa sería un suicidio. Pero ahora estáis aquí. Ahora tenemos motivación. Ahora tenemos una causa. Mostró una pantalla holográfica del espacio del Consejo. El Consejo no es un gobierno unificado. Es una coalición de conveniencia. Estas especies se toleran mutuamente porque temen el conflicto. Pero también se temen unas a otras. Ese miedo es un arma. Marcus estudió la pantalla. Su mente de ingeniero veía patrones. No podemos luchar contra ellos de frente, pero podemos hacer que luchen entre ellos. Exactamente, dijo Victoria. Atacamos sus rutas comerciales. Liberamos sus campos de trabajo. Exponemos su hipocresía. Hacemos que se cuestionen unos a otros. Sara se inclinó hacia adelante. Estás hablando de guerra de guerrillas a escala galáctica. Estoy hablando de revolución, corrigió Victoria. El Consejo ha esclavizado a docenas de especies a lo largo de los milenios. Especies menores, especies débiles, especies que no podían defenderse. La Tierra fue solo la última. Pero si les mostramos a esas especies que la resistencia es posible, que los humanos pueden contraatacar. El Consejo se fractura, terminó Sara. Las especies se levantan, la coalición se derrumba. Y en el caos, recuperamos la Tierra, dijo James. No a través de la conquista, sino de la liberación. El plan era audaz y probablemente demencial. La recién formada flota de retribución terrana contaba solo con 300 naves tripuladas por una mezcla de refugiados de la Tierra y voluntarios de la Defiance contra los miles de naves del Consejo. Era ridículo, pero los humanos no planeaban luchar limpio. El primer ataque llegó sin previo aviso. Una operación minera del Consejo en los confines, lejos de las principales rutas comerciales, atendida por supervisores Krell que gestionaban poblaciones esclavizadas de 6 especies menores. La operación extraía elementos raros por valor de miles de millones. La flota terrana apareció de la nada,
evitando todos los portales de salto, llegando a través de FTL independiente directamente al sistema. Transmitieron un mensaje simple: marchaos o morid. Tenéis 10 minutos. Los Krell no se marcharon. Se creían intocables, confiados en la autoridad del Consejo. 8 minutos después, la operación minera eran escombros. Los Krell estaban muertos. Los trabajadores esclavizados fueron cargados en naves terranas y evacuados. Antes de que el Consejo pudiera responder, la flota terrana se había ido, desvanecida en el espacio profundo donde no existían portales de salto. Atacaron de nuevo 3 días después, luego 5 días después, y luego 2 veces en un día. Cada vez apuntando a los intereses económicos del Consejo, operaciones mineras, instalaciones de procesamiento, estaciones comerciales, nunca objetivos militares, siempre infraestructura. Y cada vez liberaban poblaciones esclavizadas, transmitiendo sus acciones en cada frecuencia que usaba el Consejo. Esta es la flota de retribución terrana, anunció Sara después de la 7ª incursión. Somos humanos de la Tierra, esclavizados por votación del Consejo hace 50 años. Escapamos. Sobrevivimos. Prosperamos. Y ahora estamos aquí para mostrar a cada especie que el Consejo no es invencible. Luchad. Levantaos. La libertad es posible. La respuesta del Consejo fue furiosa. Enviaron grupos de batalla para cazar a la flota humana, pero los grupos de batalla necesitaban portales de salto para moverse rápidamente. La flota terrana no. Para cuando las naves del Consejo llegaban a un lugar de ataque, los humanos se habían ido. Están entrando en pánico, informó Elena durante una reunión de estrategia a bordo del buque insignia, el Fuego de la Defiance. Interceptando comunicaciones del Consejo. Algunas especies exigen mayor protección. Otras cuestionan por qué se desvían recursos para perseguir a los humanos. Los Bin están haciendo algo interesante, añadió Marcus. Están documentando cada movimiento militar del Consejo, cada decisión, cada debate. Están construyendo un registro. Sara recordó al embajador Bin llorando mientras votaba por la esclavitud de la tierra. ¿Nos están ayudando? No directamente, dijo Marcus. Pero definitivamente no están ayudando al Consejo. El punto de inflexión llegó en el Nexo Encrucijada, un importante centro comercial donde 17 especies del Consejo mantenían instalaciones. El Nexo estaba fuertemente defendido, considerado intocable. La flota terrana lo atacó de todos modos. 300 naves humanas contra 5.000 naves del Consejo de una docena de especies. La batalla debería haber durado minutos, terminando en la extinción humana. En cambio, duró 18 horas y se convirtió en una pesadilla para el Consejo. Sara estaba en el puente del Fuego de la Defiance, viendo las pantallas tácticas llenarse de iconos rojos. Tantos enemigos, tantas formas de morir. Todas las naves, recordad vuestro entrenamiento, transmitió a la flota. No estamos tratando de ganar. Estamos tratando de hacerlos sangrar. Haced que cada segundo les cueste. Haced que nos teman. Las naves terranas no formaron líneas de batalla tradicionales. Se dispersaron, obligando al Consejo a dividir sus fuerzas. Usaron el propio Nexo como cobertura, danzando a través del tráfico comercial, haciendo que el Consejo eligiera entre disparar y alcanzar sus propias instalaciones. Cuando eran acorraladas, las naves humanas no se rendían. Embestían. Explotaban. Se llevaban naves del Consejo con ellas a la muerte. Crucero de batalla Krell inutilizado. Gritó Elena. Destructor Stick destruido. Portanaves Mórfido perdiendo atmósfera. Pero los costes fueron devastadores. Sara vio morir a su flota nave por nave. Amigos, voluntarios, refugiados de la Tierra que habían sobrevivido a todo solo para morir en el espacio profundo. Comandante, nos quedan 80 naves, informó Marcus, con la voz tensa. Necesitamos retirarnos. Todavía no, dijo Sara, estudiando la pantalla táctica. La flota del Consejo estaba ganando, pero desorganizada. No esperaban este nivel de resistencia. No esperaban que los humanos fueran tan competentes. Más importante aún,
Estaban transmitiendo todo a través del espacio del Consejo. Miles de millones de seres observaban la batalla, veían a 300 naves humanas contener a 5000 naves del Consejo durante horas. Veían a los humanos luchar con una ferocidad que hacía dudar a los guerreros más curtidos. Ahora nos retiramos, dijo Sara. Todas las naves, salten a mi señal. Vectores aleatorios. Protocolos de emergencia. Las naves terranas restantes desaparecieron del nexo, dejando atrás restos de ambos bandos y una flota del Consejo que había ganado, pero a un coste tremendo. El informe de batalla se extendió por la galaxia como el fuego. El Consejo había perdido casi 300 naves. Los humanos habían perdido 220. Según las matemáticas militares tradicionales, el Consejo había ganado. Pero las matemáticas militares no tenían en cuenta la percepción. 300 naves habían luchado contra 5000 y habían sobrevivido durante 18 horas. Eso no fue una derrota. Fue una declaración. Las especies menores están respondiendo, informó James desde Nueva Defiance. Estamos recibiendo comunicaciones de poblaciones esclavizadas en todo el espacio del Consejo. Quieren saber si la transmisión humana fue real. Quieren saber si la resistencia es realmente posible. Sara estaba en la bahía médica visitando a los combatientes heridos. Quemaduras, huesos rotos, envenenamiento por radiación, el coste de su declaración. Diles que sí. Diles que los humanos son la prueba de que se puede luchar contra el Consejo. En las semanas siguientes, llegaron informes de todo el territorio del Consejo. Ralentizaciones del trabajo en operaciones mineras, sabotajes en instalaciones de procesamiento, protestas en mundos conquistados. La máquina de explotación del Consejo se estaba deteniendo. Y en las cámaras del Consejo, las 847 especies discutían. Algunos culpaban a los humanos, otros se culpaban mutuamente por no detener antes la ocupación de la Tierra. Los BIM presentaron su documentación, mostrando cómo el Consejo había violado sus propios principios. Se están fracturando, informó Victoria. Aún no se derrumban, pero la unidad se está resquebrajando. Sara revisó los informes de inteligencia en sus aposentos. El Consejo había aumentado su presencia militar alrededor de la Tierra, castigando a la población humana por las acciones de la resistencia. Miles más de muertos, millones más sufriendo. No estamos haciendo lo suficiente, le dijo a Marcus, que había venido a ver cómo estaba. Estamos haciendo todo lo que podemos, respondió Marcus. Somos 80 naves contra miles. Entonces necesitamos más naves, más recursos, más de todo. Sara mostró el mapa del espacio del Consejo. Los BIN han estado documentando los crímenes del Consejo. ¿Y si les ayudamos a compartir esa documentación? ¿Y si cada especie viera lo que el Consejo es realmente? Estás hablando de una guerra de información, dijo Marcus lentamente. Ya estamos librando una guerra militar. ¿Podemos manejar ambas? Tenemos que hacerlo. Las victorias militares nos compran tiempo, pero no cambian el sistema. Necesitamos hacer que el Consejo se destruya a sí mismo. Sara envió un mensaje a los BIN a través de canales encriptados. Habéis estado documentando la verdad. Dejadnos ayudaros a difundirla. La respuesta llegó 3 días después. Un científico BIN llamado Ket, hablando con evidente miedo y esperanza. Hemos estado esperando a que alguien lo suficientemente valiente preguntara. Tenemos 50 años de pruebas. Pruebas de genocidio, esclavitud, robo de recursos, destrucción cultural. Todo aquello contra lo que el Consejo dice estar. Todo lo que realmente hace. Pero no podemos publicarlo. Nos matarán. Entonces dejad que los humanos lo publiquen, dijo Sara. Vosotros proporcionáis las pruebas. Nosotros nos aseguraremos de que la galaxia las vea. Durante el mes siguiente, la flota terrana no libró batallas. Se convirtieron en mensajeros, difundiendo la documentación de los BIM por todo el espacio del Consejo, transmitiéndola en cada frecuencia, dejando paquetes de datos en mundos poblados, asegurándose de que cada especie viera lo que el Consejo había hecho en su nombre. La reacción fue inmediata y explosiva. Especies que creían que el Consejo las protegía se enteraron de que las explotaba.
Especies que apoyaron la esclavitud de la Tierra se enteraron de que docenas de otras especies habían sido esclavizadas antes, muchas ahora extintas. La galaxia vio imágenes de Krell ejecutando a civiles, de instalaciones de procesamiento STIC trabajando hasta la muerte a poblaciones esclavizadas, de infiltrados mórfidos destruyendo movimientos de resistencia. El Consejo intentó suprimir la información, pero la información quería extenderse. Y los humanos eran muy buenos asegurándose de que lo hiciera. La sesión de emergencia del Consejo se ha adelantado, informó James. Dentro de 2 semanas. Todas las especies exigen respuestas. Sara reunió a sus comandantes restantes. 80 naves, 40 millones de personas en los mundos de Nueva Defiance y miles de millones observando desde toda la galaxia. En 2 semanas, el Consejo decide el destino de la Tierra, dijo Sara. Podrían elegir el genocidio. Podrían elegir mantener la ocupación. O podrían elegir enfrentar en lo que se han convertido. ¿Cuál es nuestro movimiento?, preguntó Victoria. Sara sonrió. Y no fue una expresión amable. Llevamos la lucha hasta ellos. Nos presentamos en la sesión de emergencia sin ser invitados. Y les hacemos responder por cada crimen, cada muerte, cada especie que han destruido. Marcus sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Quieres atacar los mundos natales del Consejo? Ahí es donde tendrán la máxima presencia defensiva. No quiero atacarlos, dijo Sara. Quiero llevarlos a juicio frente a toda la galaxia, con nosotros como fiscales y sus propios registros como prueba. Miró a sus comandantes, viendo en ellos el mismo fuego que había impulsado a la humanidad a través de 50 años de ocupación, a través de una escapada desesperada, a través de batallas imposibles. Apoyaron la esclavitud de la Tierra, dijo Sara. Ahora van a enfrentar la justicia de la Tierra, y cuando terminemos, la galaxia nunca volverá a ser la misma. El mundo de la Asamblea, Concordia, nunca había visto una flota militar acercarse a su espacio sagrado. Durante 3000 años, el planeta había albergado al Consejo Galáctico, un terreno neutral donde 847 especies se reunían para debatir y decidir el destino de las civilizaciones. La violencia estaba prohibida aquí, era impensable aquí. La flota de retribución terrana apareció en órbita de todos modos. 80 naves humanas, marcadas por la batalla, erizadas de armas, transmitiendo un mensaje simple: estamos aquí para hablar. ¿Escucharéis o necesitamos hacer que escuchéis? El pánico estalló en Concordia. Flotas de defensa de 50 especies se apresuraron a interceptar. Los canales diplomáticos explotaron de indignación. La propia Cámara del Consejo se sumió en el caos mientras los representantes exigían explicaciones, amenazaban con represalias y discutían sobre quién era el responsable de esta catástrofe. Sara Chen estaba en el puente del fuego de la Defiance, observando a 12.000 naves de guerra del Consejo formar una esfera defensiva alrededor del mundo de la Asamblea. Probabilidades que habrían parecido imposibles meses atrás. Ahora eran solo otro problema que resolver. Exigen que nos retiremos de inmediato, informó Elena, amenazando con destruirnos si no cumplimos. Diles que estamos aquí para la sesión de emergencia, dijo Sara con calma. Tenemos pruebas que presentar, documentación de sus propios registros. Si se niegan a escucharla, la transmitiremos a cada mundo en el espacio del Consejo simultáneamente. La transmisión se envió. Sara esperó, sabiendo que el Consejo se enfrentaba a una elección imposible. Atacarlos y demostrar el punto de la humanidad sobre la violencia del Consejo. Permitirles hablar y arriesgarse a la exposición de décadas de crímenes. De cualquier manera, el Consejo perdía. Pasaron los minutos. Luego llegó una respuesta. No del Consejo colectivamente, sino del embajador Bin. El mismo que había votado por la esclavitud de la Tierra 50 años atrás. Comandante Chen, habla el embajador Ket de la delegación Bin. Pedimos que envíe una delegación para dirigirse a la Asamblea. Vuestras naves pueden permanecer en órbita bajo condiciones de tregua. Por favor, dadnos la oportunidad de escucharos. Sara miró a su equipo de mando. Marcus asintió. Elena levantó el pulgar. La nieta del general Stone, Victoria, simplemente sonrió. Prepara una lanzadera, ordenó Sara.
Y prepara un plan de respaldo si esto sale mal. 3 horas después, Sara entró en la cámara de la Gran Asamblea. El espacio era vasto, una esfera lo suficientemente grande como para albergar a representantes de 847 especies. Miles de seres se giraron para mirar a la mujer humana que se había atrevido a llevar la guerra a su terreno sagrado. Sara llevaba su uniforme de combate, todavía manchado de la batalla del Nexo Encrucijada. No llevaba armas, solo un dispositivo de almacenamiento de datos que contenía las pruebas que los Bin habían recopilado. El anciano presidente, un ser antiguo de una especie que Sara no pudo identificar, habló con una voz amplificada por la cámara. Comandante humana Sara Chen de la Tierra, habéis violado los protocolos más sagrados del espacio del Consejo. Dadnos una razón por la que no deberíamos ordenar vuestra ejecución inmediata. Sara miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de especies de toda la galaxia. Algunos parecían enojados. Algunos parecían asustados. Algunos parecían curiosos. Porque estoy aquí para mostraros en qué os habéis convertido, dijo Sara, con voz firme. Y porque la galaxia está mirando. Tenía razón. El Consejo había cometido un error al permitir que esta sesión se transmitiera públicamente. En miles de mundos, miles de millones de seres observaban cómo una sola humana se enfrentaba al poder colectivo de la galaxia. Sara activó el dispositivo de datos. Pantallas holográficas llenaron la cámara, mostrando imágenes, documentos, comunicaciones, 50 años de atrocidades del Consejo. La esclavitud de la Tierra, el genocidio de los Kelnar, la destrucción cultural de los Bes, el robo de recursos de 100 especies menores. ¿Llamáis a esto unidad?, dijo Sara, su voz cortando el silencio atónito. Yo lo llamo tiranía. Votasteis unánimemente para esclavizar la Tierra porque temíais en lo que la humanidad podría convertirse. Pero nunca preguntasteis en qué os habíais convertido ya. Un representante Krell se levantó, su voz un rugido. La Tierra era peligrosa. Los humanos son violentos, impredecibles, una amenaza para la paz galáctica. Somos todas esas cosas, convino Sara con calma. Somos violentos cuando las personas que amamos están amenazadas. Somos impredecibles porque no seguimos vuestras reglas. Somos una amenaza para vuestra paz porque vuestra paz está construida sobre cadenas. Avanzó por la cámara y los representantes retrocedieron ante ella. Una mujer humana, desarmada, haciendo que los seres más poderosos de la galaxia se retiraran. ¿Sabéis qué es interesante?, continuó Sara. Encontramos vuestros propios registros. Las especies que habéis destruido porque eran peligrosas. Las poblaciones que habéis esclavizado porque eran inferiores. Las culturas que habéis borrado porque eran incompatibles. Y cada vez votasteis unánimemente. Todas y cada una de las especies estuvieron de acuerdo. 847 voces diciendo sí a las atrocidades porque decir no significaba admitir que estabais equivocados. Un delegado mórfido cambió de forma nerviosamente. Mantuvimos el orden. Protegimos la galaxia del caos. Os protegisteis de la competencia, replicó Sara. La Tierra se desarrolló más rápido de lo que os sentíais cómodos. Así que nos detuvisteis. ¿A cuántas otras especies detuvisteis? ¿Cuántas civilizaciones nunca alcanzaron su potencial porque teníais miedo? El embajador Bin, Ket, se levantó lentamente. Parecía viejo y cansado. La comandante Chen dice la verdad. Hemos documentado estos crímenes porque creíamos que eventualmente alguien haría responsable al Consejo. Votamos por la esclavitud de la Tierra porque fuimos cobardes. Elegimos la unidad sobre la justicia. Y al hacerlo, nos convertimos en cómplices del mal. El silencio llenó la cámara. Luego, otros representantes comenzaron a hablar. Un delegado de los tres, una especie menor, se levantó con visible temor. Los tres hemos servido al Consejo durante 800 años. Creíamos que éramos miembros libres. Ahora nos enteramos de que los recursos de nuestro mundo natal están clasificados como propiedad del Consejo. Hemos sido esclavos que no sabían que lo eran. Más voces se unieron. Especie tras especie levantándose, cuestionando, exigiendo respuestas. La unidad que había sostenido al Consejo durante milenios se estaba resquebrajando.
Basta, retumbó la voz del anciano presidente. Esta humana ha traído el desorden a nuestra asamblea. Ha violado nuestros protocolos. Debe ser retirada. Inténtalo, dijo Sara en voz baja. Mi flota en órbita tiene órdenes. Si no regreso a salvo, transmitirán todo lo que hemos encontrado a cada mundo simultáneamente. No solo a los mundos del Consejo. A cada mundo. A cada especie que habéis mantenido en la ignorancia. A cada población que habéis controlado mediante la supresión de información. Intentad silenciarme y demostraréis cada acusación que he hecho. El anciano la miró con algo parecido al odio. ¿Qué quieres? ¿Humana? ¿Venganza? ¿La destrucción del Consejo? ¿Una guerra galáctica? Quiero justicia, dijo Sara simplemente. Quiero que la Tierra sea liberada. Quiero reparaciones por 50 años de esclavitud. Quiero que el Consejo se disuelva y sea reemplazado por un sistema donde ninguna especie pueda esclavizar a otra. Y quiero que cada especie que habéis dañado reciba lo mismo. Imposible, dijo el anciano. El Consejo es eterno. Es necesario. Sin él, la galaxia desciende al caos. Entonces que haya caos, dijo Sara. Porque vuestro orden es peor. La cámara estalló. Representantes discutiendo, algunos apoyando a Sara, otros denunciándola. La unidad se había ido, reemplazada por la división y la recriminación. Entonces sonó la alarma. La flota de defensa del Consejo se estaba moviendo, no hacia las naves de Sara, sino unas contra otras. Especies que habían cooperado durante siglos ahora se enfrentaban entre sí. Décadas de resentimiento oculto saliendo a la superficie. Comandante, estamos detectando fuego de armas. La voz de Marcus llegó a través del comunicador de Sara. Las naves del Consejo se están atacando entre sí. Múltiples especies han roto la formación. Es un caos aquí arriba. Sara había sabido que esto podría suceder. La unidad del Consejo era una fachada mantenida por el miedo y el beneficio mutuo. Quita la fachada y la coalición se derrumba. Todas las naves, solo posiciones defensivas, ordenó Sara. Dejad que luchen entre ellos. Hoy no somos el enemigo. Lo son ellos. La batalla en órbita fue confusa y viciosa. Los Krells dispararon a los Stick, viejas rencillas finalmente expresadas. Los Mórfidos atacaron a los tres, a quienes habían explotado en secreto durante siglos. Especie tras especie se volvieron contra antiguos aliados a medida que las mentiras del Consejo quedaban expuestas. En la cámara de la Asamblea, el anciano presidente observaba cómo su civilización se desmoronaba. «Nos has destruido», le dijo a Sara. «No», corrigió Sara. «Os destruisteis a vosotros mismos. Yo solo os hice mirar en el espejo». Durante las horas siguientes, el Consejo se fracturó por completo. Algunas especies huyeron de concordia. Otras formaron alianzas temporales. Unas pocas intentaron continuar la sesión, pero ya no había un consejo que convocar. La flota de Sara permaneció en órbita, intacta. Las especies del Consejo estaban demasiado ocupadas luchando entre sí para preocuparse por los humanos. «Comandante, estamos recibiendo comunicaciones de toda la galaxia», informó Helena. Las especies menores se están levantando. Los campos de trabajo están siendo liberados. Las instalaciones del Consejo están siendo abandonadas mientras las especies ejecutoras se retiran para proteger sus mundos natales. Sara sintió una sombría satisfacción. Así es como se veía la revolución. No limpia, no organizada, pero inevitable. El embajador Bean se le acercó mientras la cámara se vaciaba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. «Ahora nos vamos a casa», dijo Sara. «De vuelta a la Tierra. De vuelta a nuestra gente que sufrió mientras luchábamos. La flota del Consejo alrededor de la Tierra se está retirando», dijo Ket. «La ocupación se está derrumbando, pero la Tierra está devastada. Vuestra gente está hambrienta, enferma, traumatizada. La libertad no es suficiente. Necesitan ayuda. Entonces ayudadlos», dijo Sara. «Si los Bean quieren redención, empiecen por ahí. Traed suministros. Traed medicinas. Traed los recursos que el Consejo robó durante 50 años.
que asintió lentamente. Lo haremos. Y quizás, con el tiempo, podáis perdonarnos. Quizás, dijo Sara. Pero el perdón se gana, no se da. Empezad a ganároslo. El viaje de regreso a la tierra duró 3 semanas. A la flota de Sara se unieron aliados inesperados. Especies que habían sido esclavizadas o explotadas por el Consejo, ahora libres y ansiosas por ayudar a liberar el mundo natal de la humanidad. Encontraron una tierra cambiada. Las fuerzas del Consejo se habían retirado, pero la ocupación había dejado cicatrices. Ciudades en ruinas, población dispersa, infraestructura destruida. Quedaban 3.000 millones de humanos, pero estaban rotos. La lanzadera de Sara aterrizó en las ruinas de Shanghái, donde había comenzado su viaje. Los supervivientes emergieron de sus escondites, delgados y atormentados, pero vivos. Miraron al cielo, a naves que no estaban allí para oprimirlos, y lloraron. «Somos libres», susurró alguien. ¿Es real? ¿Somos realmente libres? Sí, dijo Sara, con la voz quebrada. Somos libres y vamos a reconstruir. No como éramos, sino mejores, más fuertes. Vamos a asegurarnos de que nadie pueda volver a encadenarnos. La reconstrucción llevó años. La tierra se recuperó lentamente, ayudada por Nueva Defiance y por antiguas especies del Consejo que buscaban enmendarse. Humanos de la colonia Defiance regresaron a su hogar ancestral, trayendo tecnología y conocimiento. Las dos ramas de la humanidad se reunieron, más fuertes juntas. Una nueva federación galáctica se formó de las cenizas del Consejo. Esta, basada en la cooperación voluntaria, no en el miedo. Las especies se unieron porque querían, no porque fueran forzadas. Y en cada reunión, los representantes humanos recordaban a todos porque la libertad importaba. Sara Chen, ahora una anciana, estaba en la reconstruida Shanghái 20 años después de la liberación. El cielo era azul de nuevo. Los árboles crecían en los parques. Los niños jugaban en las calles, riendo sin miedo. Marcus se unió a ella, canoso pero todavía agudo. ¿Pensando en el coste? Siempre, dijo Sara. Perdimos a tantos en la tierra, en el escape, en las batallas. A veces me pregunto si valió la pena. Mira a tu alrededor, dijo Marcus, señalando la vibrante ciudad. Pregúntales a ellos si valió la pena. Sara observó a una niña perseguir una pelota por la calle, su madre llamándola con una sonrisa. La niña llevaba una camiseta con la bandera de la Federación Terrana, un nuevo gobierno que la humanidad había formado. Libres, independientes y decididos a no ser conquistados nunca más. Nos esclavizaron porque temían en lo que nos convertiríamos, dijo Sara en voz baja. Tenían razón en tener miedo, pero nunca entendieron que nuestra capacidad de esperanza y perdón nos hacía más peligrosos que nuestra capacidad de violencia. ¿Los hemos perdonado?, preguntó Marcus. Sara consideró. A algunas especies, quizás. Los Bin han trabajado duro para enmendarse. A otros, ya veremos. El perdón lleva tiempo. Pero hemos demostrado algo importante. Hemos demostrado que esclavizar a la humanidad fue su mayor error. No porque seamos los más fuertes o los más avanzados, sino porque nunca nos rendimos. Nunca dejamos de luchar y nunca olvidamos. Levantó la vista al cielo, viendo pasar naves de una docena de especies. Aliados ahora, o al menos vecinos. La galaxia había cambiado. El control del antiguo Consejo se había roto. En su lugar, algo mejor se estaba construyendo lentamente. ¿Qué crees que diría tu abuela?, preguntó Marcus. Si pudiera ver esto. Sara sonrió. Diría que lo hicimos bien. Y luego nos recordaría que la libertad nunca es permanente. Cada generación tiene que luchar por ella. Cada generación tiene que demostrar que la merece. Así que seguimos luchando. Nos mantenemos vigilantes, corrigió Sara. Nos mantenemos fuertes. Seguimos recordando para que si alguien alguna vez intenta esclavizar a la humanidad de nuevo, dejó la frase en el aire. Marcus la terminó. Los cielos arderán. Sara asintió. Los cielos arderán. Permanecieron juntos bajo el sol de la tarde, viendo a los hijos de la humanidad jugar en una ciudad que había sido destruida y reconstruida.
La Tierra estaba marcada, pero libre. La humanidad estaba herida, pero no rota. Y en toda la galaxia, cada especie que había votado por la esclavitud recordaba lo que sucedía cuando subestimabas a los humanos. Sara tocó el muro conmemorativo cercano, donde millones de nombres estaban grabados. Los muertos de la ocupación, los muertos del escape, los muertos de la guerra. Tanto sacrificio por este momento de paz. Os recordamos, susurró a los nombres. Sobrevivimos. Ganamos. Y nos aseguraremos de que vuestro sacrificio significó algo. Una niña se acercó, la que había estado persiguiendo la pelota. Miró a Sara con ojos curiosos. ¿Es usted la comandante Chen? La de las historias. Lo soy, dijo Sara, arrodillándose para mirarla a los ojos. ¿De verdad luchó contra toda la galaxia? Preguntó la niña. No contra toda la galaxia, dijo Sara suavemente. Solo contra las partes que intentaron mantenernos encadenados. Mi maestra dice que fue una heroína, dijo la niña. Sara negó con la cabeza. Yo solo fui alguien que se negó a seguir siendo una esclava. Los verdaderos héroes son los que murieron luchando por la libertad. Yo solo viví para verla. La niña pensó en esto seriamente. ¿Alguien intentará esclavizarnos de nuevo? Quizás, dijo Sara honestamente. Pero si lo hacen, lucharás como lucharon tus padres, como luché yo, como los humanos siempre han luchado, porque eso es lo que somos. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Vencemos. La niña sonrió y corrió de vuelta con su madre. Sara se puso de pie, sintiendo cada año de su edad, cada cicatriz de las décadas de conflicto. ¿Hora de retirarse? Preguntó Marcus. ¿Hora de enseñar? Dijo Sara. Necesitamos asegurarnos de que la próxima generación conozca las historias, conozca el coste, sepa por qué la libertad importa. Caminaron juntos por Shanghái, dos viejos soldados en una ciudad llena de esperanza. Detrás de ellos, la tierra giraba lentamente, sanando de heridas que una vez parecieron fatales. Sobre ellos, naves de una docena de especies se movían pacíficamente por el cielo. La galaxia había aprendido una lección importante. Los humanos podían ser esclavizados. Los humanos podían ser oprimidos. Los humanos podían ser conquistados. Pero los humanos nunca podían ser quebrantados. Y aquellos que intentaron encadenar a la humanidad descubrieron que la libertad, una vez probada, se convertía en un fuego inextinguible. El Consejo había apoyado la esclavitud de la Tierra, creyendo a la humanidad demasiado peligrosa para ser libre. Tenían razón sobre el peligro, pero se equivocaron en todo lo demás. La venganza de la Tierra había encendido los cielos, y en esas llamas se había forjado una nueva galaxia, una donde la libertad no se concedía por voto unánime, sino que era defendida por personas decididas que se negaban a aceptar cadenas. Sara miró por última vez al cielo, a las estrellas donde se habían librado tantas batallas, tantas vidas perdidas, tantas victorias ganadas. Lo logramos, le susurró a la memoria de su abuela. A todos los caídos, a los 3.000 millones que sufrieron para que 90.000 pudieran escapar. Somos libres, y vamos a seguir siéndolo. El sol se puso sobre Shanghái, pintando el cielo de rojos y dorados. No el rojo del fuego y la destrucción, sino el dorado de la esperanza y la renovación. La humanidad había sobrevivido. La humanidad había ganado. Y la galaxia nunca volvería a subestimarlos. El final era solo un nuevo comienzo. Y esta vez, los humanos escribirían su propia historia.